En la noche del 14 al 15 de abril de 1912, el barco más moderno e insumergible chocó contra un iceberg y se hundió. Y fue increíblemente aterrador. Imagina un enorme crucero, varias veces del tamaño de la Estatua de la Libertad, chocando con un enorme trozo de hielo y hundiéndose. Está oscuro y frío. Lo único que se oye es el estruendo y el rechinar del metal y la madera al romperse. Todo lo que te rodea son las aguas heladas del interminable océano Atlántico. Casi no hay conexión con el mundo exterior. No hay teléfonos ni internet. Nadie más en todo el planeta sabe que el barco se está hundiendo. Es una auténtica pesadilla. Pero lo más impactante es que la gente que estaba en el Titanic ese día no entró en pánico. Estaban tranquilos, tal vez un poco preocupados, pero no había miedo en sus rostros. Para entender por qué no tenían miedo durante una de las mayores catástrofes del siglo XX, hay que ver lo que ocurría a través de sus ojos. Entonces, eres un pasajero en el infame transatlántico. Tu camarote está situado en una de las cubiertas superiores del barco. Acabas de pasar un buen rato con tus amigos en la cena. Ahora los músicos están tocando una hermosa melodía. Los camareros están sirviendo el postre. Sales a la cubierta y disfrutas de la tranquilidad del poderoso océano. En este momento sientes una increíble sensación de seguridad y comodidad. Te sientes orgulloso de ser una de las primeras personas del mundo en viajar en el barco de mayor tecnología de punta del planeta. Te acuestas en tu camarote y te despiertas porque un miembro de la tripulación llama suavemente a tu puerta y te pide que vayas a la cubierta. Hay algún tipo de asunto, pero no hay razón para alarmarse. No hay problema. Estarás encantado de salir a mirar el cielo nocturno. El momento en que el barco chocó con el iceberg no pareció más que un ligero empujón y algunos pasajeros ni siquiera lo oyeron. Solo se dieron cuenta de que algo estaba mal cuando los camareros llamaron a sus puertas y les pidieron que salieran. Estás en la cubierta, ya hay mucha gente, todo el mundo está más o menos tranquilo. Los pasajeros hablan de lo que pudo haber pasado. Escuchando las conversaciones a tu alrededor, averiguas que supuestamente el barco se está hundiendo. Esta idea te parece una tontería, pero aunque sea cierto, todas las personas serán evacuadas en botes salvavidas de todos modos. En aquella época la gente no sabía que había la mitad de los botes de rescate que se necesitaban. Los pasajeros estaban seguros de que todos se salvarían. Comienza la evacuación. Las mujeres y niños van primero. Nadie entra en pánico ni trata de subir a un bote antes de que le toque. Todos los hombres se comportan caballerosamente y ayudan a los miembros de la tripulación a evacuar a las mujeres. Un pasajero quiere subir al barco con su mujer, pero no es porque tenga miedo de quedarse en el Titanic. Solo está preocupado. Le parece que es menos seguro en el bote que en el transatlántico. No quiere dejar sola a su mujer, pero los miembros de la tripulación le explican la situación y el hombre se retira sin oponer resistencia. Comienzan a lanzar luz de emergencia al aire. Nadie presta atención a esto. Todo el mundo piensa que se trata de un procedimiento estándar en caso de avería del barco. Si hubiera habido muchos viajeros experimentados a bordo, habrían comprendido que las bengalas se lanzaron porque el barco estaba en peligro. Quizá entonces la gente habría empezado a entrar en pánico, pero la mayoría de los pasajeros simplemente no se dieron cuenta. Los botes se bajan uno a uno. La gente observa la evacuación, esperando pacientemente su turno. No hay empujones ni aglomeraciones. Nadie grita. Las acciones de la tripulación ayudan a los pasajeros a mantener la calma. Deliberadamente restan importancia a la gravedad de la situación para evitar el pánico. Alguien dice que los botes se lanzan simplemente por precaución. Además, los miembros de la tripulación afirman que un barco de rescate se dirige al Titanic y que está a pocos kilómetros de distancia. Algunos pasajeros dicen que ven las luces de otra embarcación. Las personas que ya están sentadas en los botes quieren permanecer más cerca del Titanic, ya que de esta manera se sienten más seguras. Muchos pasajeros simplemente no quieren creer que esté ocurriendo algo grave. Incluso cuando se les dice que el barco se está hundiendo, se niegan a admitirlo. ¿Cómo es posible que el transatlántico insumergible pueda hundirse? Pero así es como funciona la mente humana. En situaciones extremas se niega a creer que algo malo vaya a suceder ahora. No quiere ni pensar en ello. Una de las pasajeras dice que le parece que el peligro es exagerado. Afirma que todas las personas volverán al Titanic en cualquier momento. Algunos pasajeros tienen miedo y aún así no quieren abandonar el barco. Aquí hay camarotes cálidos y el barco más seguro del mundo. La alternativa es el océano helado y los pequeños e inestables botes de rescate. Alguien se niega a abandonar el barco porque no encuentra su equipaje.
Unos pasajeros llevan consigo todas sus pertenencias. No quieren dejarlas en el barco que se hunde. Hay muchos inmigrantes a bordo y algunos de ellos ni siquiera entienden el inglés. Los miembros de la tripulación no pueden explicarles lo que está pasando. Estos pasajeros no entienden las instrucciones de los auxiliares de camarotes durante el desalojo. No pueden entender las inscripciones de las señales de evacuación. Muchas personas están seguras de que ha habido alguna avería en el compartimento del motor. El problema se resolverá pronto y el Titanic continuará su viaje. La gente solo empieza a darse cuenta de que el barco se hunde cuando comienza a inclinarse hacia adelante y su parte trasera empieza a elevarse por encima del agua. Es entonces cuando los que están a su alrededor empiezan a entrar en pánico. Algunos saltan al agua, otros se suben a los botes salvavidas sin esperar la fila, pero en general no hay caos ni histeria, y esto a pesar de que hay unas 1,500 personas en el barco. Los científicos afirman que algunos de ellos nunca salieron de sus camarotes. Esas personas se negaron a dejar sus cosas y no creyeron que hubiera ocurrido algo grave. Durante la evacuación, la orquesta tocó. Esto ayuda a la gente a mantener la calma. Oyen la música y les parece que todo saldrá bien. La música sigue sonando en el Titanic, casi hasta el final. Hacia las 2:05 am, la tripulación baja el último bote con pasajeros. 15 minutos después, el barco se hunde. ¿Conoces SOS, cierto? 3 puntos, 3 barras y 3 puntos más. Es una señal bastante fácil de utilizar en código Morse. Significa salva nuestras almas o salva nuestro barco. La tripulación del legendario Titanic trató desesperadamente de enviar esta señal durante 2 horas la noche del 14 de abril de 1912. Había otros barcos no muy lejos del lugar donde el iceberg derribó al poderoso titán del mar. Pero la llamada de ayuda aparentemente desapareció antes de que pudiera llegar a ellos. El barco de pasajeros SS Mount Temple captó una señal e intentó responder, pero el Titanic nunca obtuvo la respuesta. Entonces, ¿qué estaba silenciando los gritos de auxilio del barco? ¿Un desconocido triángulo de las Bermudas del Atlántico Norte? Considera esto. Testigos presenciales dicen que el cielo estaba pintado con una brillante aurora boreal esa fría noche fatídica. Hermoso, sí. Pero ese día, la aurora boreal pudo haber sellado el destino del Titanic para siempre. Verás, la aurora boreal se forma gracias a tormentas geomagnéticas. Suena un poco complicado, pero son básicamente fluctuaciones en la esfera magnética de la Tierra. Y lo que las causa es el Sol mismo. La esfera magnética es como una burbuja protectora que rodea nuestro planeta. Bloquea la llegada de los dañinos rayos solares, vientos y otros peligros cósmicos. Sin ella, la vida en nuestro planeta no sería posible. La Tierra se parecería más a Marte. También tienes que agradecer a ella que las brújulas apunten al norte. Los expertos saben que la magnetosfera de la Tierra afecta al equipo de navegación, o lo interrumpe, lo que nos lleva de vuelta al Titanic. Recientemente, una investigadora del clima llamada Mila Sinkova propuso una teoría de que las erupciones solares que provocaron una tormenta geomagnética podrían haber jugado un papel importante en la prematura desaparición del Titanic. Las erupciones solares se dan a conocer en la Tierra todo el tiempo. Algunas personas son especialmente sensibles a las tormentas magnéticas que provocan. Estas personas desafortunadas pueden sentir debilidad, fatiga, dolores de cabeza e incluso cambios de humor. En días habituales, la presión es la misma en ambos lados. La magnetosfera bloquea todas las cosas malas y estamos todos felices. Pero a veces ocurren explosiones en el Sol que pueden ser enormes, del tamaño de la Tierra. Estas llamaradas disparan una ola de partículas cargadas que chocan con la magnetosfera a altas velocidades. Nuestra burbuja protectora luego va a la defensa. Contrae, deforma y empuja esas partículas hacia los polos. Entonces, a esas luces brillantes que bailaban sobre el Titanic esa noche en el norte, las conocemos como aurora boreal. En el sur, aurora austral o las luces del sur. Cuando la magnetosfera empuja esas partículas solares y cósmicas hacia los polos, chocan con moléculas de diferentes gases. Por eso, obtienes la gama de colores. Por ejemplo, el oxígeno puede ser verde o rojo según la distancia, y el nitrógeno es azul o violeta. Lo que varias personas vieron esa noche fue exactamente este fenómeno, incluido el segundo oficial del barco de rescate, Carpathia. Lo anotó en el libro de registro antes de recibir la llamada de socorro del Titanic. Pero me estoy adelantando. Las auroras son un signo visible de una tormenta geomagnética. Ahora, sobre el equipo de navegación. Esto se aplica a los dispositivos de radiofrecuencia y satélite. Recuerda, no tenían iPhones en los días del Titanic.
por lo que la persona promedio no podía notar que sus dispositivos se estropeaban. Pero los dispositivos de navegación y el telégrafo inalámbrico existían y se usaban activamente. Regresemos a la Edad Media, cuando los marineros notaron que algunos días las brújulas se movían. Las flechas giraban en todas direcciones y la gente en ese entonces no tenía idea de por qué. No fue hasta el siglo XVIII cuando los científicos franceses descubrieron que días tan problemáticos ocurren al mismo tiempo que aparecen manchas negras en el sol. Llamaradas solares, el misterio se resolvió. Ahora, el Titanic tenía el equipo de radio más avanzado y conocido en ese momento. Lo probaron minuciosamente para asegurarse de que funcionaba a distancias de hasta 3.200 kilómetros de distancia. El Titanic superó todas las pruebas. El 10 de abril de 1912, el enorme transatlántico salió de Southampton y partió hacia Nueva York. Al día siguiente, la tripulación comenzó a recibir los primeros informes de icebergs a la deriva y campos de hielo. Pusieron puntos en el mapa para marcar las coordenadas y dejaron escapar un suspiro de alivio. Todos los puntos problemáticos estaban al norte de la ruta planificada del Titanic, pero después de un par de días, las advertencias se estaban moviendo más y más hacia el sur, hacia el majestuoso barco. El 14 de abril, el capitán Edward Smith decidió cambiar el rumbo hacia el sur con la esperanza de sortear el hielo. Esto terminó siendo un gran error. Aquí entra la tormenta magnética. Si estaba afectando al equipo de navegación, incluso por un pequeño error de medio grado, el capitán podría haber estado llevando al barco, por error, directamente hacia un grupo de icebergs. Lo que es aún peor, los operadores de radio ignoraron las advertencias provenientes de otros barcos. Eso, o simplemente se olvidaron de entregárselas al capitán. Como contratistas privados de la compañía de radio, estaban más interesados en transmitir telegramas pagados de los pasajeros en el lujoso transatlántico. El transmisor de radio siguió fallando esa noche, probablemente debido a todo este tráfico privado. Cuando finalmente se solucionó, el operador Jack Phillips recibió otro mensaje del SS Californian a las 10:30 p.m. Estaba tratando de advertir a Phillips sobre las coordenadas de los icebergs a la deriva, pero no les prestó atención. Estaba nervioso y tenía prisa. ¿Era la tormenta magnética la culpable de sus nervios tensos y su mal humor? Solo podemos especular. Hemos vivido juntos durante muchos años. Donde tú vayas, yo voy. Estas fueron las palabras que Aida Stross le dijo a su esposo. Una de las mujeres más ricas del Titanic no terminó en un bote salvavidas. Aida decidió quedarse con su amado Isidore. Momentos antes le dio a su doncella un regalo precioso, que probablemente le salvó la vida. Isidore e Aida Stross nacieron en Alemania y emigraron a los Estados Unidos cuando eran niños. Se conocieron en Nueva York y se casaron 5 años después. La pareja tuvo 7 hijos, pero afortunadamente ninguno de ellos estaba en el Titanic. Isidore trabajó para la tienda de su padre en su adolescencia. Luego comenzó un negocio de loza y porcelana con su hermano, que creció hasta convertirse en el departamento de cristalería de Macy's. Finalmente los hermanos se apoderaron de toda la tienda departamental y se volvieron multimillonarios. Isidore y Aida eran bien conocidos en Nueva York por su riqueza, caridad y su increíble amor y devoción el uno por el otro. Siempre que Isidore realizaba un viaje de negocios por Estados Unidos o Europa, su esposa lo acompañaba. Cuando ella no podía, se escribían largas cartas todos los días. La pareja visitaba su Alemania natal de vez en cuando. En 1912 escaparon del escalofriante invierno neoyorquino y se dirigieron a Europa. Para entonces ya llevaban 40 años casados. Pasaban tiempo en el soleado sur de Francia y también en la ciudad natal de Isidore. A principios de abril llegó el momento de que regresaran a Nueva York. Normalmente viajaban en uno de esos enormes transatlánticos alemanes que existían en ese entonces. Esta vez, sin embargo, todo el mundo hablaba del nuevo transatlántico de lujo, el RMS Titanic.
No pudieron resistir e inmediatamente compraron unos boletos de primera clase. El 10 de abril abordaron el barco más nuevo de la White Star Line. Esto iba a ser genial. Aida e Isidore obtuvieron una de las 39 suites privadas en la parte superior del barco. Los boletos costaron alrededor de $100,000 en dinero de hoy. Algunas de las personas más ricas del mundo se alojaban junto a ellos. Los Strauss pasaban sus tardes cenando frente a una orquesta en vivo, en un salón lleno de muebles elegantes y costosos paneles de madera. Jugaron ajedrez y backgammon, visitaron el gimnasio, la piscina, incluso fueron a las canchas de squash en la cubierta. Sin embargo, ese lujo no duró mucho. La noche del 14 de abril, el barco tuvo su encuentro con el iceberg más famoso de la historia. Se sintió como un leve temblor, un pequeño estruendo. Eso es todo. Nadie se dio cuenta de que estaban en peligro. Los pasajeros incluso comenzaron a lanzar bolas de nieve hechas con los trozos de hielo que habían caído sobre la cubierta. Los oficiales del barco les dijeron a todos que estarían bien. Momentos después, el capitán Edward Smith anunció que era hora de ponerse los chalecos salvavidas y subir a los botes. Los 20 botes estaban en el piso superior. Podrían haber sido más, pero los diseñadores del barco pensaron que haría que la cubierta se viera demasiado desordenada. En realidad, había un simulacro de botes salvavidas programado para ese día, pero en cambio tenían uno real. Prácticamente solo los pasajeros de primera clase iban a subir a esos botes salvavidas. Los Strauss abandonaron su suite privada y esperaron instrucciones de la tripulación. Muchos de ellos todavía tenían confianza. Les dijeron a los pasajeros que no perdieran sus pases, que los necesitarían cuando todos volvieran a bordo. Eso no iba a suceder. El barco se hundía. La tripulación anunció que las mujeres y los niños abordarían primero. Los Strauss estaban de pie junto al bote salvavidas 8. Al señor Strauss, que tenía 67 años en ese momento, se le ofreció un asiento con su esposa debido a su edad. Lo rechazó diciendo que no era demasiado mayor para sacrificar el lugar de una mujer. Quería esperar y asegurarse de que ninguna mujer se quedara atrás. Ellen Bird, la nueva mucama de Aida, vaciló antes de subir al bote salvavidas, pero Aida le dijo que se fuera. Todavía había lugar para Aida y las otras mujeres de primera clase le gritaban que se subiera. Tomó alrededor de 10 minutos cargar cada bote. Ese es el tiempo que Aida tuvo para elegir su destino. Se quitó su hermoso abrigo de bisón y se lo entregó a su temblorosa mucama. Aida dijo que ya no lo necesitaría. Pero el bote salvavidas no se iría sin ella. Los marineros intentaron agarrarla y obligarla a subir al bote. Mientras tanto, la orquesta del Titanic seguía tocando música de fondo bastante alegre. ¡Qué loco! Aida esquivó las manos de los marineros y se quedó encubierta. Isidore le rogaba que se fuera. Ella se negó a dejarlo. No importa qué. Todos los supervivientes del bote salvavidas 8 recordaron sus últimas palabras de amor verdadero ante esta tragedia. Hemos vivido juntos durante muchos años. Donde tú vayas, yo voy. El primer bote salvavidas tardó 1 hora en sumergirse en el agua helada. El último recuerdo del Titanic para muchos pasajeros fue Isidore y Aida tomados de la mano en la cubierta. Sobrevivieron más de 200 pasajeros de primera clase. Algunos de ellos dijeron que los Strausses se sentaron pacíficamente en 2 sillas, tomados de la mano, esperando. Los 25 pasajeros del bote salvavidas 8 pasaron el resto de la noche remando para ponerse a salvo. Estaban persiguiendo lo que pensaban que eran las luces de un barco. Resultó que un bote de rescate que apareció en la dirección opuesta. Tuvieron suerte de ser encontrados. Muchos de los pasajeros, incluida Ellen Bird, compartieron la historia de Aida e Isidore con los periodistas, diciendo que era su recuerdo más importante de esa noche. Un mes después, alrededor de 30,000 personas acudieron a su servicio funerario. Incluso se presentó el alcalde de Nueva York. Nadie parecía sorprendido de que la pareja entregara su vida por otros. Ellen Bird intentó devolver el famoso abrigo de bisón a la familia Strauss, pero le dijeron que se lo quedara, en memoria de Aida. Lo único que estaba con los Strausses esa noche, que todavía existe, es un relicario de oro y ónix. Isidore lo tenía en su reloj de bolsillo. El relicario tenía 2 fotos, una de su hijo mayor y una de su hija mayor. El medallón